Buenas noches a todos y a todas. Quiero que mis primeras palabras de esta noche sean palabras de memoria y de orgullo. París, esta ciudad inmortal y revolucionaria, vio nacer las bases sociales de la dignidad humana que hoy están amenazadas: libertad, igualdad y fraternidad. Esta ciudad vio a los humildes tomar la Bastilla y el Palacio de las Tullerías. Esta ciudad inmortal y revolucionaria escuchó a demócratas como Robespierre, Marat y Babeuf. Esta ciudad vio a los comuneros resistiendo a Alemania al tiempo que establecieron la revocabilidad de mandatos y los derechos políticos para todos los habitantes sin importar su nacionalidad. Estamos orgullosos del legado democrático de la Revolución y la Comuna y estamos comprometidos en la defensa de los derechos humanos y la democracia en Europa, amenazados hoy por los poderes financieros. Hoy, más que nunca, frente al egoísmo y la insolidaridad, decimos que no hay Europa sin democracia, sin asilo y sin derechos sociales. París y exilio. Los españoles sabemos muy bien lo que significan esas palabras para nuestra memoria democrática. Cuando el fascismo recorría Europa, muchos españoles tuvieron que huir dejándolo todo, pero no dejaron de combatir por la democracia del mismo modo que lo habían hecho en España. Millares de españoles se unieron a la resistencia antinazi. Me enorgullece como español recordar que los primeros tanques que entraron a liberar París estuvieran pilotados por combatientes españoles. Esos héroes antifascistas españoles forman parte de lo mejor de nuestra patria y estamos orgullosos de ellos y ellas. No se me olvida que el gobierno español, a través de su delegada del gobierno en Cataluña, homenajeó a la División Azul, que combatió junto a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, si el gobierno homenajea a la alianza de la dictadura de Franco con los nazis, nosotros iremos mañana al Parque de la 9 a homenajear a los antifascistas españoles y llenaremos ese parque de jóvenes españoles orgullosos de ser demócratas y del pasado democrático de nuestro país. El desarrollo de los derechos sociales en Europa, que son la base de la democracia, hubiera sido imposible sin la lucha de millares de personas contra el fascismo. Hoy aquí, en París, reivindicamos el legado democrático del antifascismo europeo, la justicia social y la libertad. Pero hoy estamos obligados a volver a hablar de exilio. Millones de jóvenes han debido abandonar nuestro país por razones económicas. Los gobiernos que obligan a sus jóvenes a emigrar son gobiernos fracasados. Un país que condena al exilio el talento no tiene futuro. Yo digo que esos jóvenes no son números, no sois números. Yo digo que sois ciudadanos con nombres y apellidos y vamos a trabajar para que podáis volver a casa. En España sobran carromeros, sobran corruptos, se envuelvan en banderas españolas o en banderas catalanas. En España faltáis vosotros y estamos trabajando para que podáis volver. Estas Navidades empieza la Operación Retorno. Serán las últimas de Rajoy en la Moncloa. El 20 de diciembre os queremos en casa votando por el cambio y llevando a vuestras familias a votar. Estas Navidades miles de exiliados van a poder tomarse la revancha votando. Os han obligado a elegir entre el paro y la precariedad o el exilio, porque en nuestro país la mayoría de los jóvenes no puede tener una vida digna. Vosotros y vosotras sois el talento desperdiciado de un país que por culpa de la estupidez y la avaricia se desangra de sus mejores ideas. Los gobiernos del PP y del PSOE han despreciado el esfuerzo de vuestros padres y abuelos. Este gobierno os echa de la universidad subiendo las tasas, echa a la gente de sus casas para que los bancos sigan teniendo beneficios año tras año. Hace una reforma laboral para abaratar el despido y os echa del país. Es un gobierno, hoy lo digo aquí en París, un gobierno indigno. El Partido Popular no gobierna para la gente normal, gobierna para los privilegiados, para los de arriba. Que no nos cuenten que los jóvenes os vais por afán aventurero. Es mentira. Vosotros y vosotras, vuestras familias, sabéis mejor que nadie que no os habéis ido, que os han echado, que mientras los amigos de nuestros gobernantes se siguen enriqueciendo y veraneando en yates, dejan a nuestros jóvenes sin oportunidades. Los que se han ido no deben ser olvidados. Os queremos formando parte del cambio en España. Voto rogado. Sabéis bien lo que significa no poder votar si no estás en España. En 2001, el PP, el PSOE y el partido de Artur Mas acordaron una modificación de la ley electoral por la cual se implantaba el conocido como voto rogado, una serie de disposiciones administrativas que dificultan votar desde el extranjero.
El voto desde el extranjero ha disminuido desde entonces un 85%. Un voto que no favorece a los partidos viejos. En las elecciones autonómicas, Podemos fue la fuerza más votada desde el extranjero. Por eso no quieren dejaros votar. Sabéis mejor que nadie la odisea que supone votar desde el extranjero, registrarse en el consulado en plazos que rara vez se publican y en censos que se cierran de repente. Registrarse en el consulado, además, implica perder nada menos que el acceso a la sanidad en España. ¿Y qué ha ocurrido este verano con el famoso cierre del censo? La ley electoral obliga a decir de forma oficial la fecha de las elecciones 54 días antes de las mismas. Esa misma para el exterior. Primero os echan y ahora no quieren que votéis. Votar no puede ser. Su país, vuestro país, os ha dejado atrás, os ha olvidado. Es esencial que habléis a vuestros abuelos, a esos que se dejaron la piel trabajando por construir una patria mejor y que han tenido que ver cómo se obliga a sus nietos a hacer la maleta y a marcharse. A ellos hay que explicarles que vuestro regreso solo vendrá de la mano del cambio político en España.
Los exiliados y exiliadas tenéis una tarea fundamental y por eso os animo a que cojáis papel y lápiz o a que empuñéis un teclado para escribir a todo el mundo, a vuestros amigos, a vuestros familiares, escribidles para que de una vez por todas se ponga fin a esta anomalía democrática que supone la abstención forzada de millares de votantes. Yo hoy os animo a que seáis los protagonistas de las cartas del cambio. Escribid esas cartas durante estos meses. Convertíos en los carteros y las carteras del cambio. Podemos ha traspasado ya fronteras y miles de compañeras y compañeros emigrados se han unido desde el exilio al cambio que estamos viviendo. Han formado círculos de Podemos en los 5 continentes. Queremos que volváis. Queremos que estas Navidades podáis tomaros la revancha, porque el cambio en nuestro país no puede prescindir de vosotros. Nunca más un país sin vosotros y vosotras. Muchas gracias. Y ahora será un honor. Sí, entiendo la letra. Una pregunta de Jacques Simon. Señala que en el número de Le Monde Diplomatique señalé que no había una estrategia europea para luchar contra la austeridad. ¿Piensas que hay lugar para esa estrategia? Creo que es imprescindible y creo que la situación en Grecia ha demostrado que es necesaria una estrategia europea. En Grecia hemos visto cómo un país pequeño solo tiene muchas dificultades, que aunque su presidente pelee con uñas y dientes, es muy difícil. Uy, ¿ahora mejor? Decía que ¿la pregunta se ha entendido? Ok. Decía que es imprescindible establecer una estrategia europea contra la austeridad. Si me traes un poco de agua, Belén, maravilloso. Decía que es imprescindible construir una estrategia europea contra la austeridad y que la experiencia del gobierno de Grecia ha demostrado las dificultades que tiene un país solo para combatir la hegemonía de los poderes financieros en Europa. Nosotros pensábamos que Matteo Renzi podía cambiar de actitud, pensábamos que François Hollande podía cambiar de actitud, pero parece que no lo han hecho y eso tiene que hacernos pensar en la necesidad de un cambio que parta simultáneamente de diferentes lugares. Creo que François Hollande está siendo enormemente irresponsable y que está construyendo una autopista para que la próxima presidenta de la República sea Marine Le Pen, y nadie deseamos eso. Creo que en los próximos meses, aunque nosotros ganemos las elecciones en España, tenemos que trabajar para que haya un movimiento europeo que defienda y que reivindique la única base que explica la construcción de ese proyecto, que es la prosperidad. Sin derechos sociales, sin derechos humanos, sin esa diferencia europea que estaba marcada por los logros del movimiento obrero, por los logros del antifascismo, que tienen que ver con el bienestar de la gente y con una cosa muy sencilla que decía Nelson Mandela. Decía: la democracia es aquel sistema en el cual el hijo de un minero puede terminar siendo el gerente de la mina. Creo que si Europa renuncia a los derechos sociales, Europa está condenada a morir y efectivamente hace falta una estrategia europea. Jesús Suárez: yo he sido militar hace años y dentro de las Fuerzas Armadas siempre he encontrado a muchos compañeros con una clara voluntad de servicio a su país y a la democracia. Muchos hemos perdido y deseado un ejército más transparente y totalmente cercano al pueblo. Un ejército bien entrenado y dispuesto para defender a un país en una situación de emergencia. Mi pregunta es: ¿cuál es el futuro papel del ejército español en el proceso de cambio? Nosotros hemos dicho que el cambio
requiere contar con todo el mundo, para empezar con los ciudadanos de uniforme. Y los ciudadanos de uniforme tienen que ser considerados esos ciudadanos y por eso tienen que tener derecho y hemos reivindicado la libertad de los militares para asociarse y la libertad de las fuerzas de seguridad para organizarse en sindicatos. Nos parece que en una democracia los militares tienen que estar evidentemente subordinados al poder civil, pero creemos que es esencial que todos los elementos de la soberanía tengan una cosa muy clara, y es que defienden y tienen que representar al pueblo. Jean-Luc Mélenchon, que es amigo mío, hizo una vez unas declaraciones muy provocadoras, pero no por ello menos justas. Dijo: si fuera presidente de la República, haría desfilar al ejército en los Campos Elíseos para recordarle a los poderes financieros cuál es el significado de la democracia. Y creo que, a pesar de lo provocador de la frase, tenía toda la razón. Esta me tenéis que ayudar con la traducción, por favor, y voy contestando la siguiente. Esta es una pregunta sobre un llamamiento de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, para crear una red de ciudades refugio. Solamente puedo manifestar mi admiración. Como madrileño, ha sido un honor ver a nuestro ayuntamiento hacer lo que no ha hecho el Gobierno, decir que el derecho de asilo es un elemento fundamental en la democracia y que los europeos tenemos una obligación. Hemos sido el continente que más refugiados ha producido. Creo, además, que la política exterior europea ha funcionado muy mal a la hora de intervenir en conflictos en los que, más que ayudar, lo que ha hecho la política exterior de nuestro continente ha sido echar más gasolina al fuego. En ese sentido, la actitud de algunos de los ayuntamientos de mi país me parece un ejemplo. Pablo, ¿tú conoces bien? No. Ok. Me dice Dina que la pregunta es fácil. Dice: una parte de la izquierda en Francia, que apoyaba a Tsipras, ha dejado de apoyar a Tsipras en estos momentos. Quiero ser muy claro con esto. Hay una postura que es muy legítima y que he escuchado a algunos dirigentes de izquierdas, que aspiran a tener un grupo parlamentario que tenga un discurso impecable, un discurso perfecto, un discurso sin exclusiones, que pueda decir abiertamente que hay que salir del euro y que incluso señale que el capitalismo es un sistema ontológicamente abyecto. Estoy de acuerdo, pero creo que aspirar a tener un grupo parlamentario es algo cómodo. Cuando se aspira a tener responsabilidades de gobierno, nos ponemos enfrente de la realidad, que tiene que ver con la correlación de fuerzas y con enormes dificultades. El gobierno de Grecia se ha visto con más dificultades que todos los partidos de la izquierda europea juntos en los últimos 35 años de historia. Y esas dificultades van a continuar. Y con todo, creo que han peleado como leones y estoy convencido de que Alexis Tsipras va a volver a ser presidente, porque los ciudadanos confían en alguien que ha sido valiente y que ha demostrado coraje a pesar de las dificultades. Se puede discutir de estrategia, se pueden analizar las cosas que se han hecho bien y las cosas que se han hecho mal. Pero, en mi opinión, creo que tenemos que aspirar a gobernar. Creo que no nos podemos permitir el lujo de aspirar a grupos parlamentarios críticos y que tenemos la obligación de intentar ser gobierno, aunque eso evidentemente implica las dificultades de asumir una correlación de fuerzas claramente negativa. Creo que he respondido a la pregunta. Ok. Es una pregunta sobre Pablo, tú conoces bien el rol de México en apoyo a la República Española, en particular a través de Gilberto Bosque, Juan Carlos Monedero. Al enumerar el ADN de Podemos, se refirió al ADN de Morena y del Parti de Gauche francés. ¿Cuál será la política internacional de Podemos con respecto a los partidos hermanos en Europa y en América Latina? La que hemos mantenido hasta ahora con todos aquellos con los que compartamos programa y objetivos. Trabajaremos muy estrechamente y, al mismo tiempo, pensamos que hay que ir más allá. Nosotros hemos dicho algo muy claro.
no va a ser la izquierda la que derrote a los sinvergüenzas que nos están robando, va a ser la gente. Y pensamos incluso que es necesario... Muchas gracias. Qué bonita música. Que es necesaria una mayor apertura de miras. Pensamos que ese eje que divide los campos políticos entre izquierda y derecha a veces sirve para que ganen los mismos. Nosotros nunca hemos pedido el carnet a nadie y pensamos que una de las claves del éxito del fenómeno Podemos en España tiene que ver con nuestra capacidad de permitir que mucha gente que no se identificaba con etiquetas con las que algunos sí nos identificamos, yo me considero alguien de izquierdas, sin embargo sí se identifica con la aspiración a una sociedad más justa y con la justicia social. Dicho esto, voy a proponer una metodología que no os haga perder el tiempo a vosotros mientras yo leo las preguntas. Y es que los compañeros que recogen las preguntas formulen, si es posible con un micrófono, me vayan formulando las preguntas y yo voy respondiendo, que me parece una forma mucho más eficaz. Sobre todo porque algunas están redactadas en francés y tardo más tiempo en entenderlas. ¿Os parece? Entonces, si alguien se sienta aquí y me va leyendo o formulando las preguntas, muchísimo mejor. Me quedo con una. ¿Consideras que una hipotética petición de compensaciones de guerra a Alemania e Italia por los bombardeos a la población civil, a los aliados por condenar al pueblo español a 40 años de impunidad franquista, además de ser una justicia, puede contribuir a fijar un relato histórico más próximo a la realidad? Es una pregunta de Juan Pérez. Desde luego, hay algunos países europeos que tendrían buenas razones para exigir a Alemania que terminara de pagar unas reparaciones de guerra que no siempre se terminaron de pagar. En cualquier caso, a los que dicen que las reestructuraciones de deuda no son posibles, me gustaría recordarles que a Alemania se le perdonó buena parte de su deuda después de la Segunda Guerra Mundial y es algo que el pueblo alemán no debería olvidar. ¿Estás de acuerdo con la salida del euro? Gracias. Es una buena pregunta. El problema es que, claro, no es una pregunta de principios. Vamos a llevarla a la práctica. Digamos, para una persona de izquierdas en Francia, podría responder sí, estoy de acuerdo con la salida del euro. Genial, momento, no he terminado, nos va a gustar mi respuesta. Pero ninguna persona de izquierdas en Francia va a tener que tomar la decisión de salir del euro. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a asumir las consecuencias de una salida del euro? Digo, no. Y entiendo perfectamente que Alexis Tsipras haya dicho no. No solo porque la mayoría de los ciudadanos griegos, según dicen las encuestas, no estarían dispuestos a la salida del euro, sino porque eso llevaría al país a una situación que seguramente sería incompatible con que el gobierno se mantuviera. Entonces, aunque podamos estar de acuerdo en que el euro es un instrumento financiero que ha hecho muchísimo daño, aunque podamos estar de acuerdo en que es ciertamente vergonzoso que el Banco Central Europeo no responda a controles democráticos, en la operacionalización, en lo que implicaría en un país la salida del euro, ya no tenemos un debate ideológico que sitúa a los que son más de izquierdas a favor de salir del euro y a los que serían más moderados en contra de salir del euro. Creo que es una cuestión puramente estratégica y en el caso concreto del gobierno griego creo que han actuado con responsabilidad. Creo que si el gobierno griego hubiera tomado la decisión de salir del euro, hubiera llevado al país a una situación que es la que deseaba Alemania, que hubiera facilitado la vuelta al poder de Nueva Democracia y de los conservadores. Creo que en mi país ese debate no se plantea. ¿Eso implica reconocer una derrota histórica? Claro que sí, pero el problema de la política no tiene que ver, digamos, con la ideología de cada uno, tiene que ver con correlaciones de fuerzas que están determinadas por victorias y por derrotas históricas. Y le pese a quien le pese, la izquierda fuimos derrotados en Europa. Eso quiere decir que peleamos en unas condiciones mucho más difíciles. Ahora bien, a lo mejor un país tan importante como Francia, con un gobierno distinto, sí se podría plantear un desafío que implicara la salida de la moneda. En ese caso, tendrá que ser un dirigente francés el que asuma la responsabilidad de plantear un desarrollo monetario diferente en Europa.
¿Cómo hacer conciencia en la clase media que tiene discurso conservador católico que han tenido privilegios históricamente? Si digo no lo sé. Creo que la clave en la política siempre son las clases medias. Y creo que el problema de las clases medias no es tanto una eventual conciencia católica, sino una posición que tiene que ver con las expectativas. Yo creo que la noción de clase media es una noción de tipo ideológica. En mi país la base ideológico-social que sostuvo el régimen del 78 eran las perspectivas de unas nuevas clases medias que aspiraban, y tenían buenas razones para hacerlo, a mejorar su vida, a que sus hijos fueran a la universidad, a tener vacaciones de vez en cuando, incluso con mucho esfuerzo a poder tener una segunda vivienda en el pueblo. Creo que esos sectores populares se autopercibieron como clases medias y fueron la base histórica del éxito del régimen político español, que fue enorme. Creo que esas mismas clases medias que apoyaron en un momento determinado al Partido Socialista terminaron apoyando al Partido Popular en el momento en el que el crédito se convirtió en la base del consumo en España y también en la base de la burbuja inmobiliaria y el desastre que vino después. Lo que puso el 15M encima de la mesa fue seguramente la frustración de esas clases medias. De hecho, nosotros dijimos desde el principio, el 15M no fue la venganza de la izquierda, no fue la izquierda saliendo a la calle. El 15M fue la demostración, el síntoma de que había nuevos ingredientes para hacer política que tenían que ver con esa frustración de expectativas de las clases medias, que ahora sí se autopercibían como clases populares y percibían a los de arriba como sus enemigos. Eso es lo que permitió el momento Podemos. Nosotros entendimos que habían cambiado una serie de cosas que nos permitían señalar a los responsables de la frustración de esas expectativas, que eran básicamente las oligarquías políticas y económicas. Entonces creo que eso en España sigue siendo notablemente importante. De hecho, la operación ideológica que patrocina el Gobierno es tratar de convencer a las clases medias de que las cosas han cambiado. Aunque los datos contradicen al Gobierno, el Gobierno insiste a través de los medios de comunicación, y hay gente que se lo cree, que la situación económica en España es mejor. Y es como, no, mire, que aumente el PIB no quiere decir que la situación económica sea mejor. El 50% de los parados no recibe ninguna prestación. Hay 13 millones de españoles en riesgo de pobreza. No están volviendo los exiliados a España porque haya mejorado la situación económica. Sin embargo, sí hay una operación ideológica que tiene que ver con convencer a la gente, aunque usted viva fatal, usted repítase al espejo todos los días, cada vez vivo mejor. Y no es cierto. Vale, una pregunta sobre refugiados y el llamado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para crear una red de ciudades refugio. A esa ya contesté. Y otra es, ¿cuál es la diferencia entre el proceso español y qué analogías ve sobre todo con los procesos mediterráneos? Con los procesos mediterráneos entiendo que nos referimos fundamentalmente a Grecia. Creo que ni en Italia, ni en Portugal, ni en Francia ha habido algo que se parezca a la posibilidad de cambio político que estamos experimentando en España. Creo fundamentalmente que España es muy distinta a Grecia. Por suerte tenemos una situación económica menos deteriorada y representamos el 12% del PIB de la eurozona. Ello permite hablar de otro tipo de posibilidades a la hora de relacionarnos con los socios europeos en el caso de que ganemos las elecciones. Sí, aquí hay dos preguntas que van sobre el tema de Siria. Una es sobre la actitud de Podemos en Bruselas con respecto al plan de respuesta humanitaria al pueblo sirio, y otra en relación a la posición de Podemos para defender los derechos humanos en Siria y si estamos a favor de una intervención en el conflicto. Yo intervendré esta semana en el Parlamento de Estrasburgo para pedir que se derogue el apartado 3 del protocolo de Dublín, que impide a las personas que tienen derecho al asilo solicitarlo en su país y que les obliga de alguna manera a jugarse la vida en una patera para tener que pedir asilo en el país de origen. Por concretar esto en una imagen que ha llenado de vergüenza al mundo. A lo mejor ese niño y sus familiares tenían derecho al asilo, pero no lo pudieron pedir en su país y se tuvieron que jugar la vida y perderla. Nosotros decimos que el respeto de los derechos humanos es un imperativo de la legislación internacional y que, por lo tanto, esas personas deberían poder solicitar el asilo en sus países. Pues parece que se terminaron las preguntas. He acabado mi día. Muchísimas gracias.